Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, ¿cómo les va a todos? Ya veo que la mayoría ya están por conectarse, ya están mucho listos. Em, Antes de empezar con el tema de hoy, quería preguntarles cómo les había ido em, con las actividades que había desde la vez pasada y también si tienen dudas o comentarios sobre la teoría, ¿verdad? Sobre los conceptos. Cuénteme. Bien, profe, perdón, acabo de llegar, estaba hablando de la tarea De las dos cosas, sí, en general, Julian, sí. y el trabajo sí nos costó ahí un toque, Sí, pero al final yo creo que sí lo logramos, o algo hicimos por lo menos. Después en la tarea estuvo bastante como facililla, digamos. ujú, ujú. O sea, era sencillo, era sencillo. Eso Sí, fue. sí, no era tan intensiva con datos como el ejercicio. Exacto, exacto. Si es que el ejercicio sí nos costó bastante, tuvimos que Ujú. buscar de otras maneras y todo, cómo hacerlo. Después ya le agarramos el toque, creo, ahorita se nos corrige, si no. Ok, perfecto. Sí. Ok, buenísimo. ¿Alguien más? Profe, hola, María Fernanda aquí. Hola, hola. Profe, nada más la parte de los percentiles y cuartiles y quintiles. Para confirmar nada más, eso es cuando se trata de población y personas, o sea, no se puede aplicar para otras cosas, ¿verdad? O sea, Eh, Otra vez, perdón, decías, ¿solo para qué? Perdón, no te escuché bien. como para personas o población, gente, Ajá. digamos. Solo para eso se usa. No, lo puedes aplicar a cualquier cosa, digamos, por ejemplo, si tuvieras, no sé qué otro ejemplo podría ser, si tuvieras, de hecho, si tuvieras ahora en lugar de jugadores de fútbol, cada una de las unidades que analizas son equipos de fútbol. Entonces podrías tener, no sé, una muestra de 60 equipos y también calcular, por ejemplo, hacer un ranking, ¿verdad? Un orden según partidos ganados de los equipos. Y ahí calcular cuál es también los deciles o quintiles o lo que quieras con respecto a la variable partidos ganados para cada uno de esos equipos. Ujú. Y países, exportación por país, También, ya eso también, sí se también puede. podría ser. En realidad cualquiera, como vos definas tu unidad de análisis, es indiferente para el uso de estas medidas de posición de los percentiles. Sí. Tal vez si podría como explicar un poquillo eso más adelante, sería genial. Ok, si querés, más bien empecemos con eso. Voy a ver si abro los datos de esto justamente que estabas comentando, las exportaciones. A ver. Voy a proyectarles acá, a ver qué está preguntando eso. A ver, ¿dónde estoy? En Share. Ok. En este archivo Excel están los datos que había utilizado, de hecho, para hacerles el ejemplo que les había incluido en la presentación, de la relación que hay entre los términos netos de intercambio y el comercio de mercancías. Aquí están cada uno de los países. O sea, aquí está desde Hong Kong hasta el último aquí que aparecía en este orden. Bueno, aquí digamos Profe, Sudán, por ejemplo. profe, Perdón, perdón, vieras que estoy teniendo una emergencia en mi casa. Ya regreso, está bien. no se preocupe, no se preocupe. Gracias. Entonces aquí tienen los países y, y para cada uno de los países el dato, por ejemplo, de comercio de mercaderías como porcentaje del PIB.
Mira, por ejemplo, que Hong Kong aquí tiene 331%, representa el comercio de mercancías de lo que tiene de Producto Interno Bruto. Entonces, esto yo lo podría ordenar, ¿verdad? Yo podría sacar de este también la mediana, ¿verdad? De hecho, está ordenado esto, de mayor a menor. Hong Kong es el, digamos, que tiene más comercio y Sudán es el que tiene menos. Es el máximo y el mínimo, está ordenado ya. Entonces yo podría aquí, por ejemplo, también decir, bueno, voy a buscar la mediana de este conjunto de datos. ¿Cómo encontrar la mediana de este conjunto de datos? ¿Alguien me puede ayudar ahí? Profe, pone igual, mediana, o no sé cómo está ahí. Sí, pero ese no se Y, vale, ¿verdad? Porque yo sé que Bill Gates sabe hacerlo. ah, Profe, yo creo ¿Eh? que poníamos como una lista así como 1, 2, 3, 4, 5, Exacto, bueno, hasta abajo. vos decís enumerarlos, ¿ok? Ajá. Entonces, bueno, voy a jalar esto aquí, desde el primer dato hasta el último dato. Pero hasta donde hay datos acá, perdón. Ok, hasta aquí. Entonces aquí tengo 214 países. ¿Y ahora? Y ahora básicamente sería como la mitad de eso, que es como 107, pero sería como 107.5. Perfecto. El del medio de esos dos, ¿verdad? Ajá. Entonces tenía que ser aquí igual promedio. Bueno, igual la suma de este más este, ¿verdad? Y eso dividirlo entre 2. Este entre 2. Entonces la mediana sería 50,64. Esos serían los términos del comercio, digamos, la mediana del porcentaje de comercio con respecto al PIB. La mitad de los países tienen más de 50% de comercio con respecto al PIB y la otra mitad tiene menos de ese 50%. Esa sería la interpretación de esta mediana. Eso es una de las medidas de posición, ¿verdad? Es el percentil 50. Vean que, con respecto a la pregunta que me hacían ahora, vean que cada una de las unidades que tengo aquí no son personas, ¿verdad? No son jugadores, no son personas. Estos son países, ¿verdad? Países. Y lo que analizo del país, a como analizaba de los jugadores, su ranking, su nota, así, o su control del balón, o lo que quisieran. Aquí ahora estoy analizando del país su comercio de mercaderías como porcentaje del PIB. Profe, consulta. Bueno, primero que todo, disculpe la olla. Y segundo, ¿cómo no hace para sacar esos números? Es que no recuerdo. Los Digamos, del, no, los últimos. estos que agregué aquí, decís. Ajá. Bueno, esto que agregué aquí simplemente fue poniendo 1, 2 y cuando vos jalás esto para abajo se va completando solito para poner del 1 hasta el último país donde tengo observaciones. Aquí era el 214, en este ya no hay más observaciones de aquí para abajo. Entonces aquí nada más donde uno lo arrastra hasta abajo, se va enumerando del 1 al 214. Ok, está bien, profe, gracias. Un gusto. Y con eso fue la ayuda que usamos aquí para hacer lo que me estaban sugiriendo ahora, lo que me iban dirigiendo para decir que es el dato intermedio entre esta observación y esta observación, que es lo que agregué por aquí. Bueno, eso sería con respecto a la pregunta esta que me están haciendo de la mediana. ¿Qué más, compañeros? Compañeras. Profe, a mí no me queda muy claro o sea, me quedó claro lo de la mediana y la moda y
y la media, pero no me queda claro eso como de cuartiles, o sea, como que si, digamos, en la tarea usted esperaba como que le hiciéramos un gráfico, como indicando en cuántos cuartiles o no sé cuántos cuartiles se tiene que separar, si son quintiles, son cuartiles o menos. O sea, no sé muy bien a lo que se refiere con los percentiles, digamos. Sí, pueden usar cualquiera de los ejemplos, ¿verdad? Puede ser cuartil o quintil, así como esos ejemplos que estás mencionando. ¿Y para qué sirven? ¿Qué es lo que te pedía la tarea? ¿Qué es lo que te decía? No la tengo abierta, la voy a buscar. Decía. Decía, bueno, que primero que buscáramos el artículo como con variables de exportaciones. Bueno, no necesariamente eso, pero el artículo que usted nos pidió y después dice, explique cómo se usa o bien podría usarse en caso de que no se mencione en el texto los percentiles. Percentiles como tal, quintiles, cuartiles o la mediana para transmitir y o complementar el mensaje del texto comentado en el primer punto. Ok, sí, aquí, por ejemplo, en este caso, o sea, lo que esperaba ahí en ese caso, por ejemplo, puede ser que alguien, digamos, el texto comente, por ejemplo, que la mediana es 50, ¿verdad? O que comente algo sobre el promedio, que podríamos sacarlo acá también. Vamos, esta es la mediana. Vamos a sacar la media aritmética, perdón. Pero no está compartiendo nada. Sí, gracias. Vamos a compartir. Share. Ajá, aquí habíamos sacado la mediana, podemos sacar el promedio, que sería la suma de todos los valores. A ir acá. Marco todos estos hasta Sudán. Y lo divido entre la cuenta de todos esos valores. Marco todos. Entonces el promedio sería 60,94, por ejemplo, de estos. Entonces diríamos que en promedio todos los países del mundo exportan un 61%, exportan no, tienen comercio de mercaderías de un 61% con respecto al PIB. No voy a sacar la moda aquí, yo creo que ese concepto está claro. Por cierto que si la fórmula o yo no encuentro ningún valor que se repita, no hay una moda, no existe la moda, ¿verdad? No se manifestó, no hay un valor más frecuente. Y eso es bastante probable que suceda en el caso de variables continuas, como estas, que tienen tanta precisión. Sería un poco raro encontrarse un valor que se repita aquí con tantos decimales. Entonces, ahora, con respecto a la pregunta que me hacían ahora, de cómo usar los percentiles, puede ser que alguien comente un artículo, comente sobre esto, pero no tenga algún comentario explícito sobre los percentiles. Pero, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, en promedio 60-94, pero los países que más, que tienen más comercio, el 25% que tienen más comercio, que es más activo en esto, ¿cómo lo identifico? Que no se identifica ni con el promedio ni con la mediana, sino que tendría aquí en este caso, ¿verdad? Tener que irme hasta el 54, ¿verdad? El elemento 54, que es el 25% de estos 200, ¿cuánto dijimos? No, 214 son, 53 en realidad. La cuarta parte, y decir que igual en el medio de estos dos estaría también el 25% más alto. Entonces el promedio de estos dos, que es más o menos 70-27, sería el primer Profe, cuartil. no sé si es solo a mí, pero se le está cortando. Entonces no se entiende mucho. Hola, hola, ¿me escucha mejor? Sí, Pero yo yo lo escucho bien. Ajá. también lo escucho perfecto. Ok, bueno, gracias. Si tal vez ahí no vi quién estaba hablándome, pero si tal vez más bien busca cambiar la conexión o algo.
todo caso, aquí queda grabado todo, ¿verdad? Por si acaso hay algún tema de conexión por un rato. Entonces, sí, les decía que podría interesarme, o sea, el comentario que se esperaba en esa parte puede ser que uno podía utilizar el primer cuartil para caracterizar y decir los países que son más activos en comercio, el 25% más alto tiene 70,29% o más, inclusive llegando hasta un 331, que es el caso, digamos, extremo. ¿Queda claro ese uso de los percentiles? Porque las otras son medidas de tendencia central. La media, la moda y la mediana son medidas de tendencia central, pero solo me marcan el centro. No me dicen nada de cómo se comportan los grupos con valores altos o los grupos con valores bajos. Ok, profe, sí queda claro. No hay aquí que poner ningún como gráfico de los percentiles, entonces. No, gráfico no, era un Ok, comentario, por ejemplo, en ese caso, sí. ok, listo. Gracias. Un gusto. ¿Algún otro comentario? Consulta. Bueno, estuvo un poco fuerte eso con los datos, ¿verdad? Pero bueno, al final varios me estuvieron consultando y creo que ahí fueron resolviendo en el caso del ejercicio práctico. Bueno, muy bien, ahí les doy el feedback a lo que me entregaron en el aula virtual. Ya, por cierto, ayer les subí los comentarios y evaluaciones de la primera semana, ¿verdad? Del ejercicio práctico 1 y la tarea 1. Si hubiera ahí dudas o reclamos o algo, igual podemos hablar ahora más adelante cuando ya entremos al ejercicio práctico de hoy. Hoy no hay tarea para la siguiente semana, solo ejercicio práctico. Ok, entonces voy a empezar a contarles el tema de hoy. Para hacer eso, primero un pequeño recordatorio de las tres aspectos que nos interesan a la hora de caracterizar recuerden, una variable cuantitativa. Les recuerdo que estamos en este segmento de estadística descriptiva. Habíamos hablado inicialmente en la primera sesión, digamos ya de materia, donde entramos en materia, habíamos hablado de cómo describir datos cualitativos, que de hecho fue los feedbacks que les di sobre la tarea y el ejercicio. Por favor, revisen eso bien. Y luego empezamos a hablar sobre distribuciones de frecuencias, sobre histogramas, que era la forma de analizar gráficamente el comportamiento de una variable cuantitativa. En primera instancia hablamos de la forma, ¿verdad? Si la distribución era simétrica o si era asimétrica, si había evidencia de valores extremos o no. Entonces primero hablábamos de la forma y luego la clase pasada hablamos del segundo aspecto, que era dónde está posicionada esa distribución. En primera instancia hablando de medidas de posición. Esas tres que acabamos de retomar. Y el tercer aspecto es, una vez que yo dije ya, ¿dónde está, cómo es la forma de esa distribución? ¿Dónde está posicionada? El tercer y último aspecto para caracterizar una variable cuantitativa es poder hablar de qué tanto se parecen todos los datos a ese valor representativo, a esa medida de posición. ¿Qué tanto se parecen todos los datos al promedio y qué tanto se parecen todos esos datos a la mediana o el valor que escojamos como valor representativo? Entonces, hoy vamos a hablar de estas medidas de variabilidad. Muy bien. Entonces, la primera medida de variabilidad que vamos a utilizar es la del rango. La del rango es tal vez la más intuitiva y es simplemente la diferencia que hay entre el valor máximo de la distribución y el valor mínimo de la distribución. Entonces ahí vamos a tener representado toda la gama de opciones, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más grande.
Entonces, si quieren, sigamos trabajando con este archivito. Voy a seguir hablando del comercio, de mercaderías. Y aquí tengo un 331,576 al inicio. Y ese lo voy a comparar con el 1153 que hay aquí al final. Entonces voy a escribir por aquí, rango. Podría ser entonces el valor más alto aquí arriba, 331, menos el valor más pequeño. O sea, y aquí diríamos que hay una diferencia de 320 unidades entre el más pequeño y el más grande de los países en términos de su comercio de mercaderías. 320% de, digo por ciento porque esta variable está medida en porcentaje, ¿verdad? 320% de diferencia entre esos dos valores. También lo podríamos hacer entre el cuartil 3 y el cuartil 1 de la distribución. Y aquí para hacer esto tenemos que irnos aquí a lo que les decía antes, ¿verdad? Al elemento 53, 54. Aquí también vamos a sacar un promedio de estos dos. Vamos a hacer la suma. Y el promedio de estos dos sería el cuartil 1, ¿verdad? Y luego, lo mismo para el caso del 159. Aquí voy a tener 39,5 del valor para el cuartil, voy a indicarlo acá, para el cuartil 3 y este que tengo aquí arriba, disculpen, cuartil 1. Y la diferencia entre esos dos, ¿verdad? El valor que tengo acá, el 70 menos el valor del 39,50, este que tenemos acá, de hecho me lo voy a llevar aquí abajo, santísimo, ahí no, perdón, aquí me lo voy a llevar aquí abajo, este sería el rango intercuartil. O sea, ven que aquí en lugar de comparar el máximo menos el mínimo, que fue lo que hice para calcular el rango total, el rango intercuartil es considerando el valor del cuartil 3, el cuartil 1, perdón, menos el cuartil 3. ¿Queda claro ese concepto? ¿O alguien tiene alguna duda o comentario? Profe, a mí se me cortó. ¿Puede repetirlo del rango intercuartil? Sí, del rango intercuartil, claro, lo puedo comentar acá. Para el rango intercuartil, lo que voy a considerar no es el máximo menos el mínimo, sino que voy a calcular el cuartil 3, que lo calculé aquí, 39,51. Y arriba voy a calcular el cuartil 1, que es 70,27. Y luego comparo el cuartil 1 menos el cuartil 3, 70 menos 39,5. Y esa diferencia entre esos dos valores es el rango intercuartil. Ok, gracias. Un gusto. ¿Quién me dice qué ventaja tiene este rango intercuartil con respecto al rango? ¿Qué les parece? Ya vieron que yo tengo cierta obsesión con un tema en particular, ¿verdad? Los valores extremos más también no afectan tanto. Claro, ¿por qué? Porque este rango, gracias por la respuesta exactamente, porque este rango es probablemente la medida, no, probablemente no, es la medida más afectada de todas de valores extremos. Vean que si este se va a 0 o allá arriba el 300 lo cambio por un 1000, dispara totalmente este, ni siquiera lo está promediando. Es el máximo menos el mínimo. Y el máximo siempre va a tomar en cuenta todos los valores extremos y el mínimo igual al otro extremo, ¿verdad? En cambio, el rango intercuartil no le interesan los valores extremos. Entonces podría ser una buena medida de variabilidad cuando tenemos valores extremos, de nuevo. Al igual que la mediana era una buena medida, esta podría ser una buena medida en el caso de contar con valores extremos, como es el caso en este caso, ¿verdad? Vean aquí arriba.
El cuartil 3, decíamos que es 70, pero el máximo es 300. O sea, los países que tienen más comercio de mercaderías tienen de 70% para arriba. Pero aquí tengo cierta secuencia, digamos que es razonable, y luego brinco de 206 a 331. Definitivamente este 331 es, en este caso, digamos, Hong Kong. Seguramente todos ustedes están relativamente enterados que es un país que sirve como hub, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Como ancla de comercio para un montón de países. En realidad no es que se está produciendo todo ahí, ¿verdad? Sino que se traslada vía Hong Kong, sobre todo a China, ¿verdad? Entonces, digamos que es un dato, de nuevo, que tiene explicación, como esto que estoy comentando, pero que como tal, si lo comparo con el resto, está inflado, ¿verdad? Entonces, o sea, normalmente uno trata de relacionar estos de alguna manera con respecto a la producción o la productividad de ese país, ¿verdad? Entonces, en este caso, está un poco distorsionado este dato y por eso podría ser buena idea considerar el rango intercuartil en lugar de utilizar el rango total como una medida de variabilidad. ¿Queda clara esa discusión, compañeros, compañeras? Sí, profe. Buenísimo. Ok, entonces ese sería el primer concepto. Ese es el más intuitivo. Ahora, la que sigue sería esta. Y antes de mostrarles las fórmulas aquí y aburrirlos con fórmulas, me voy a ir aquí y voy a hacer una copia. Y les voy a preguntar a ustedes cómo les parecería que podía hacer más sentido calcular una medida de variabilidad. Y voy a borrarme de esto que ahorita no viene al caso. ¿Cómo hago para calcular qué tanto se parece cada uno de los datos que ven aquí al promedio? Y voy a hacer aquí la barbaridad. Y hoy pueden hacer eso. Hoy ya pueden usar las fórmulas para calcular las medidas de posición, no las medidas de variabilidad. Entonces, voy a calcular aquí el average, el promedio de estos datos, que es 60,94. Antes lo calculamos ahí a mano. 60,94. ¿Cuánto se parece cada uno de estos datos a ese promedio? ¿Cómo podemos calcular eso? Voy a poner aquí promedio. Sugerencias, compañeros, compañeras. Y voy a quitar decimales para que no le dé dolor de cabeza aquí a nadie estar viendo esto. Aquí dejo un decimal, con eso sobra. Entonces, el promedio es 60,9 y aquí tengo todas sus observaciones. ¿Qué sugieren? Y, profe, tal vez ver la diferencia del promedio con cada número, cada dato individual. Exacto, diferencia te referís a una resta, supongo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, voy a comparar, vos decís con respecto al promedio, ¿verdad? Sí. Y luego el que sigue igual, ¿verdad? 206 con respecto al promedio. Ahí me voy hasta el fondo, ¿verdad? Hasta el fondo quiere decir hasta abajo. Esto no, ¿verdad? Porque estos amigos... De hecho, voy a quitar todo esto que no tengo datos para esto. ¿Qué pasó? Déjame ver. Aquí. Por debajo de este no tengo datos, entonces mejor lo voy a eliminar para que no me sigan haciendo ruido. Entonces, para estos 214 países, ahora voy a tener las diferencias. Aquí voy a poner diferencia versus promedio. Cada uno con respecto al promedio. El más alto tiene 270,6% más y el más bajo tiene 49,4% menos. Así, ¿ok? Y ahora, ¿cómo calculo? Perfecto, eso está muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿cómo hago para poder expresarle un solo número a eso? ¿Qué les parece? Entonces, yo quisiera ahora como tener una diferencia promedio, ¿verdad? Con respecto al promedio. No sé si entiendo bien la pregunta, pero no sé si un promedio de eso.
Y eso me daría el promedio, un promedio de distancia de cada valor con respecto al promedio, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular aquí. Vamos a ver. Voy a quitar el grafiquito este que no lo ocupo ahorita. Diferencia promedio, voy a poner acá. Igual también aquí para ahorrarnos un poquito el tiempo, hoy que ya vimos los promedios la vez pasada, vamos a utilizar el complemento de Excel. Y me dio 0. ¿Hace sentido eso? No. No pareciera, ¿verdad? Que el promedio sea 0. Entonces, bueno, puede ser que esté algo mal esto. Entonces, mejor sumamos todo. Hagámoslo a mano. Sumamos todo y luego lo dividimos entre la cantidad de datos. Esto también da 0. ¿Por qué pasará eso? Es porque se encuentran valores negativos. Exacto. Resulta que la suma de todos los positivos es igual a la suma de todos los negativos. ¿Hace sentido eso también? Supongamos que sí, dicen ustedes. Vean que, vamos a ver si sale aquí, les voy a aburrir un segundo con la matemática. Layout. Digo, con la teoría matemática aquí. Lo que estoy haciendo, ayúdenme ustedes por favor ahí. Lo que estoy haciendo es lo siguiente. Yo estoy aquí, recuerdan este signito, ¿verdad? Esta es la sumatoria. Desde i igual a 1 hasta n. Voy a sumar para todos los elementos, voy a hacer cada una de las observaciones menos el promedio. Eso es lo que estoy haciendo. Eso cómo lo podría separar otra vez. O sea, cómo podría meter la sumatoria dentro de esto. La distribuyo, ¿verdad? Sumatoria de cada uno de los valores menos la sumatoria de los X barras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, por distribución, digamos. Exacto. Esta sumatoria de X y se queda igual, ¿verdad? Es la sumatoria de todos los valores, menos, y la sumatoria de n veces X barra siempre es el mismo valor, ¿verdad? Si lo sumo n veces es n veces X barra, ¿verdad? Correcto. Y esto, voy a meter otra. Dibujando tan grande esto. Voy a ponerlo aquí otra vez. Sumatoria de XY menos n veces X barra. Esto sería sumatoria de XY y X barra, ¿cómo dijimos que estaba definido? Como sumatoria de X, ¿verdad? Y entre n, ¿correcto? ¿Sí? O sea, sumatoria de XY menos sumatoria de XY. O sea, 0. O sea, que si yo hago esto, está acá. Si yo hago esto, estoy matemáticamente obligándolo a que dé 0. Que es lo que vimos aquí. ¿no? Esto entre, lo puedo dejar de una vez como el average. Y el average es 0 de las diferencias. Ok. Entonces, a pesar de que intuitivamente lo correcto, yo quiero saber la diferencia, la distancia que hay con respecto al promedio de cada uno de los valores. Sacarle el promedio a eso aparentemente está medio difícil, ¿verdad? Entonces, y acabo de mencionar ese término, ¿verdad? El término de distancia.
no es lo mismo diferencia que distancia, ¿verdad? ¿Qué podría ser? Digamos, ¿dónde han visto ustedes o qué tipo de operación podría ser, en lugar de solo calcular la resta, que represente la distancia con respecto al promedio? El valor absoluto. Exacto. ¿Y por qué el valor absoluto? Voy a agregar esa otra firminita aquí. Vamos para estar todos en la misma página. Aquí el concepto es este, ¿verdad? Si yo tengo el 0 acá y aquí tengo menos 2 y aquí tengo 2. Este menos 2 está a menos 2 de diferencia, ¿verdad? Y este está a más 2 de diferencia. Pero la distancia son 2 unidades aquí. Y es la misma distancia a este lado, son 2 unidades. Entonces, este concepto de valor absoluto es el que me sirve para poder representar la distancia que hay. Entonces, lo que voy a hacer acá es pedirle aquí a Excel que me considere el valor absoluto de estas diferencias. Entonces voy a escribir ABS de lo que calculé aquí. Igual, con el doble clic en la crucecita negra, me lo llevo hasta el final. Y aquí abajo, que eran negativos, ahora me está quedando en positivo. Y para los positivos aquí arriba, quedó igual, en positivo, ¿verdad? Entonces aquí no voy a copiar el formato. Y aquí tendría, digamos, distancia versus promedio. Y ahora sí, podría calcular una distancia promedio, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Distancia promedio. Entonces aquí está tomando de hecho esta y esta dice que es 23.9. ¿Suena razonable? Ese dato ahora. O alguien no está muy feliz con esa medida. Profe, yo no entiendo la diferencia. Entre estas dos. Sí, porque las dos columnas del final tienen los mismos valores. Tienen los mismos valores acá, pero ojo los que Ajá, tienen aquí. Oh, Aquí abajo donde están los negativos, o sea, todos los valores que son menores que el promedio, que nos habían dado diferencias negativas en la distancia, están calculando nada más como esto que les puse acá. ¿Verdad? Este es el mismo valor que este en cuanto a distancia, menos 2 y 2. ok, ¿y cómo? Perdón, es que no sé si me perdí, pero ¿Cómo ¿cómo, lo cómo hicimos? hice? Ajá. Es usando esta que ya habíamos calculado, aquí estoy diciendo, tomen por favor ahora el valor absoluto de la diferencia. ABS de la D203, por ejemplo. Ok, perfecto. Gracias, profe. Con gusto. Entonces, con estos logramos obtener ahora un promedio de las distancias, que era lo que, en teoría, lo que queremos. Esta que tienen acá es la que se llama, voy a colocarlo aquí en otro colorcito de celda ahora, es la desviación media, se llama esta. Desviación media. Aquí voy a colocar esto tal vez aquí en amarillo. Resulta que la desviación media tiene una desventaja que es que yo no puedo descomponerla, no puedo trabajarlo para ninguna otra técnica estadística posterior. Después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Por el momento, digamos, eso es lo único que me tendrían que creer ahorita, que la funcionalidad de este concepto de desviación media, por cómo se calcula, un valor absoluto, no me sirve después para analizar las varianzas. Entonces, necesito otra medida, digamos, otra alternativa que me sugieran ustedes aquí, por favor, para evitar que me dé 0 el promedio. ¿Qué otra cosa podría hacer para evitar que aparezcan números negativos ahí? En la parte baja de la distribución.
Y no sé, profe. ¿Qué otra operación puedo hacer con un número negativo, aparte de sacar valor absoluto, para que dé positivo? Sumarle ¿Qué le sumo? el mismo número. Lo que pasa es que si hago eso, entonces me devuelvo al 0, ¿verdad? Ajá. Y lo que quiero es tener la diferencia. Si lo multiplica por -1, ¿no los hace positivos? Sí, nada más que eso es equivalente a lo del valor absoluto, ¿verdad? Perdón, gracias por participar, pero no, o sea, no quiero, les agradezco mucho, digamos, pero no dejen de, en este momento no he explicado nada, entonces todo se vale, por favor, sigamos llegándole al concepto. Muy bien. ¿Se acuerdan por ahí en alguna de las clases de mate? ¿Qué nos decían? ¿Qué más se podía hacer con una función o con un número para tornarlo positivo siempre? No importa si es positivo o negativo. Dividirlo. Más que No. pasarlo de lado. ¿Se acuerdan de qué pasaba si lo elevo al cuadrado? Cualquier número elevado al cuadrado va a dar positivo, ¿verdad? Sí. Entonces ahora voy a tomar diferencias cuadráticas. Entonces aquí lo que voy a hacer es elevado, este es el techito para elevar algo, ¿verdad? La potencia a la 2. Entonces aquí tendría el cuadrado de esa diferencia. Igualmente lo puedo también aplicar para todos y vean que igual aquí abajo tendría para los negativos, tendría un número positivo. También, ¿verdad? Hace sentido. Y aquí podría también querer calcular una diferencia cuadrática media ahora, ¿verdad? Otra vez, un promedio de esas diferencias. Otra vez lo voy a calcular para acá. Y ese es 1304. Resulta que este 1304 que tenemos acá sería estrictamente, ¿verdad? Sumar todo y dividirlo. De hecho, voy a comprobarlo acá. Sumar todos los valores de esta columna. Aquí estoy sumando todo y divido entre la cuenta de esa columna. Entre la cantidad de datos. Ese es el mismo 1304,3 que habíamos calculado ahora, solo usando la fórmula, la función de average, ¿verdad? De promedio. El problema de eso es que, y eso sí, me lo tienen que creer, digamos, hasta ahora he tratado de que sea intuitivo hasta donde hemos llegado. El problema es que hay un concepto aquí que es el de grados de libertad. Y es que esta diferencia cuadrática media no la puedo calcular con todas las observaciones, sino con todas las observaciones menos una. ¿Y por qué? Para eso me voy a ir aquí a las filminas. Vean que aquí arriba está, ¿ya? Aquí estoy diciendo que esta S cuadrado, que es la varianza de la muestra, es la sumatoria de todos los valores, ¿verdad? Menos su promedio elevado al cuadrado, que es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Estoy sumando todas esas diferencias de cada observación menos su promedio al cuadrado. Y esto lo divido entre n menos 1, no entre n, sino entre n menos 1. ¿Y por qué menos 1? Porque aquí estoy utilizando no solo las observaciones de la muestra, sino también el promedio para obtener esa medida. Entonces es una razón un poco así jalada del pelo que decimos, ¿verdad? Pero el concepto detrás de eso es que al usar el promedio pierdo una observación, pierdo un grado de libertad. Es como si tuviera municiones, ¿verdad? Como si la muestra fuera una cantidad de municiones y al utilizar el promedio pierdo el derecho a usar una de esas municiones, una de esas observaciones.
Entonces, para calcular la varianza estrictamente, lo que hago es dividir entre la cantidad de muestra menos 1. Entonces, en realidad, la diferencia cuadrática media es 1310,5 y no 1304. Eso no tiene que hacer sentido, eso es así, digamos, ese último paso que les dije ahora de dividir entre n menos 1 y no entre n, pero lamentablemente es así. Ahora, ¿hace sentido que yo diga, o sea, cómo interpreto esto? Esta, nada más para recapitular, esta aquí yo decía que en promedio cada una de las observaciones dista del promedio general 23,9%. ¿Cómo interpreto esta? ¿Alguien me ayuda, por favor? Y una vez voy a poner aquí que esta es la varianza, por cierto. ¿Alguien me ayuda ahí? No se inhiban aquí por la falta de simpatía de uno, por favor. Anímense, que todo se vale, ¿verdad? A estas alturas todo se vale. Estamos en los batazos informados. Profe, Sí, la pregunta es, ¿cómo se saca la varianza? no. ¿Cómo se interpreta este dato, 1310? Profe, Sí, pero para interpretar la varianza no hay que sacar la desviación estándar, ¿por qué? porque, bueno, es un método más fácil de interpretar, imagino. Sí, tenés toda la razón, a eso vamos a llegar, pero ¿por qué dirías eso? O sea, ¿por qué no puedo interpretar esto? ¿Cuál? ¿La diferencia cuadrática? Sí, esta varianza, de esta medida que obtuvimos aquí, el promedio de todas estas diferencias cuadráticas. La verdad no tengo idea. Solo sé, como por procedimiento sí sé que hay que hacerlo de la versión estándar, pero ¿Por qué no? no tengo idea. Sí, ahí no tenés toda la razón, Alonso, pero ahí y puede ser un tema de gustos, digamos. A mí al menos, a mí cuando yo veo que es relativamente común ver que la gente enseña esto estadística y dice, "Ah, esto se sacan, pero para poder interpretar tienen que sacar la desviación estándar". ¿Y por qué? Porque no hablo de este. Sí, Estrictamente, profe, sí, dígame. yo diría que una función exponencial llega a un momento donde ya tiende a infinito y ya la diferencia entre uno y otro ya no dice mucho. O sea, Bamen dice, sí, no dice nada comparado al promedio en este caso. Ok, Pablo, ¿podrías explicar un poquito más eso? O sea, ¿a qué te referís con la función exponencial que llega a infinito, digamos, Ya en este caso? que, digamos, la diferencia entre Hong Kong y Singapur, que son los dos más altos, ya haría bastante más y dependiendo de los números, dice si la función se va a tender a, o sea, el límite, los límites a infinito y ya no van a decir mucho de la diferencia. Ok, espérate para poder seguirte ahí. Y perdón, Pablo, nada más, y te agradezco que estés comentando eso. De verdad, por favor, sigan interviniendo así como lo están haciendo, porque una de las cosas que a mí me precisa mucho y en lo que soy un poco majadero es que tratemos siempre con los datos de fundamentar todo esto digamos, esos conceptos que tenemos. Entonces, por ejemplo, Pablo ahora, nada más para seguirte en la idea, Pablo ahora decía que la varianza, al ser una función de tipo exponencial, hasta donde entiendo, podría llegar a tener diferencias que tienden infinito.
vamos para tratar de seguir. Y decías, por ejemplo, entre Hong Kong y Singapur, la diferencia aquí son 125. Eso es menor que esta varianza, ¿verdad? Entonces, o sea, aquí estrictamente no es tan complejo tal vez como eso que te estabas imaginando, sino que aquí si yo tuviera que interpretar, como le estoy pidiendo directamente que interpretemos este dato, o sea, alguien me enseñó que la varianza es este concepto y a ese llegamos elevando esto al cuadrado porque no queríamos tener datos negativos para la suma. Entonces al final tengo una diferencia cuadrática media de 1310,5, lo cual se interpretaría como que la diferencia de porcientos al cuadrado entre cada uno de las observaciones y el promedio es 1310,5. O en otras palabras, cada uno de los países se aleja 1310,5% al cuadrado del promedio. ¿Eso a alguien le ayuda en algo? ¿Eso se entiende? ¿Eso que acabo de decir? Esa segunda versión, tal vez, un poquito más clara. Cada uno de los países se aleja 1310,5% al cuadrado del promedio. No es como una respuesta como muy grande. Es que, bueno, yo tengo entendido que como lo elevamos al cuadrado, lo que tenemos que hacer es quitarle como ese, elevarlo al cuadrado, ¿entiendes? Como la raíz. Ajá, Entonces, pero básicamente estamos deshaciendo lo que hicimos antes. bueno, deshaciendo más o menos, no nos vamos a volver a cero, pero sí, o sea, voy a ponerlo aquí en palabras, nada más para que cada uno de los países se aleja del promedio 1310,5% al cuadrado del promedio. Esa es la interpretación de eso. 1310,5% al cuadrado del promedio. Entonces, bueno, no es que sea una frase muy larga, ¿verdad? O sea, pues ahí está. Eso le ayuda a alguien, a alguien. No es en cuanto a la forma, sino eso me ayuda en algo. ¿Qué les estorba esto que puse ahí? No es una frase muy larga, ¿verdad? Son como 10 palabras, no sé, podemos contarlas, pero no es que sea un párrafo ahí que tengo que seguirlo, no sé hasta dónde para poder captar qué es lo que quieren decir. A mí me estorba el cuadrado ahí, siento como que... Gracias, sí, exactamente. O sea, ¿qué diablos es un porcentaje al cuadrado? ¿Verdad? ¿O qué diablos es un, no sé, minuto al cuadrado o un colón al cuadrado? Dependiendo, ¿verdad? Si estuviéramos midiendo otras cosas aquí. Las unidades al cuadrado per se no tienen mucha interpretación, ¿verdad? O sea, no nos ayudan en mucho. Entonces, sí se puede, o sea, sí se puede resumir y explicar. No es que la varianza no tiene interpretación. La puede tener, pero en términos prácticos no nos ayuda mucho. En términos teóricos nos ayuda muchísimo, muchísimo. O sea, teóricos inclusive para poder desarrollar otros métodos. La varianza es como el punto de partida en realidad de todos los análisis estadísticos más avanzados. Es lo que más nos interesa, entender las diferencias entre los países, o entre los individuos, entre los jugadores, o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa entender por qué son diferentes entre sí. Y poder explicarlo de alguna manera, o poder predecirlo de alguna manera, o poder encontrar un patrón, que es todo lo que hablamos en la primera sesión cuando vimos aquel video de Data Science. Entonces, ese como no tiene interpretación literal, así, no útil, práctica, entonces para eso lo que hacemos es sacar la desviación estándar. Aquí lo voy a poner de una vez. Tal creo que como nos decía Alonso ahora, esta sería entonces la raíz, el square root de lo que tengo aquí. 36,2. Esa es la desviación estándar. Entonces aquí deshice, acaba de decirnos, creo que fue Pablo el que nos está comentando, deshice lo que hice al elevarlo al cuadrado, pero no estoy llegando a cero, ¿verdad? Sino que aquí tendría el concepto de lo que necesito en realidad, que sería
que cada una de las observaciones, cada uno de los países se aleja 36,2% del promedio general, que es 60,9. Hasta ahí, ¿algún comentario o pregunta? Veo que ya varios de ustedes en realidad ya estos conceptos los conocían, entonces, en buena hora. Profe, Pasar, sí. digamos, ahí, profe, yo estaba viendo aquí el ejercicio 3 que usted nos puso, que supongo que es el que tenemos que hacer hoy. Sí. Es eso, digamos, todo lo que acabamos de ver ahorita es como lo que hay que hacer en el punto 1, que dice que determine las medidas de variabilidad. Sí. Para saber cuál tipo de producto es más variante. O sea, la desviación estándar sería el dato que nos diría qué elemento es más variante. ¿O estoy Exactamente. perdida? Sí, así es. Ok. Porque aquí te va a decir, por ejemplo, todo este grupo de países tiene esa variabilidad. Esto que acaba de decir Mónica, digamos que yo podría decir, bueno, yo podría calcular una desviación estándar para todos los países que son de Asia, ¿verdad? Como meter la otra columna aquí y decir, voy a solo considerar los que son de Asia y calcular la desviación estándar para los países de Asia. Y podría sacar la desviación estándar de todos los países de Europa para ver cuál de esos dos grupos, los países de Asia o los países de Europa, es más disperso o más variable. Vean que ese dato, y bueno, para retomar ese concepto, este es el tercer aspecto para la hora de caracterizar una variable cuantitativa. ¿Cuál es la variable cuantitativa aquí? El comercio de mercaderías, ¿verdad? Como porcentaje del PIB. Yo quiero caracterizar esa variable. Entonces, para caracterizarla uso la medida de posición, que es el promedio aquí, es una de las medidas de posición, y la medida de dispersión, o sea, qué tanto realmente se parecen los países a ese promedio, porque si yo les digo que en promedio 60,9, la siguiente pregunta siempre debe ser, bueno, ¿y qué tanto realmente los países se parecen a 60,9? Sería muy diferente si aquí me diera 2%, ¿verdad? Que casi que todos están entre 58 y 62, a decir que es 36. En realidad, la mayoría son bastante diferentes a ese 60,9. Entonces, un promedio, porque esa es la tendencia central, pero no es un dato tan representativo en realidad, ¿verdad? Porque la variabilidad es relativamente alta. La dispersión es relativamente alta. Y eso me podría interesar, como eso que les estoy pidiendo en el ejercicio práctico, me podría interesar compararlo entre subgrupos, entre continentes, entre países de Europa y los países de Asia, para ver cuál es más variable, cuál tiene desviación estándar más alta. O podría interesarme hacerlo entre tipos de productos, como esos famosos de India, con los que ustedes se divirtieron la vez pasada y vamos a seguir trabajando ahora. ¿Verdad? ¿Cuáles son más variables en el valor de las exportaciones? Entonces, para eso me sirven estas medidas. ¿Sí? Ahora, vamos a devolvernos un segundo. Vamos a ver qué puede ser más rápido aquí. Coloquémosle aquí rápidamente. Ahí ustedes me van corrigiendo. Voy a poner acá, este es el país y este es el continente. Vamos a colocarle rápidamente aquí continente solo para Asia y Europa aquí para hacer esto. Asia, vamos a ver qué más hay aquí de Asia. Malasia, Camboya. Esto no. Thailand. Esto de amigo no. Si a alguien le aparece algo de Asia que me estoy pasando, por favor me avisa. Brunei, estos también son de ahí. Estos son de otro lado. Bután también.
Azerbaiyán. Fiji también es de ahí. No, sí. Turkmenistán, Afganistán, Nepal, Armenia. Era Europa, ¿verdad? Creo que es Asia. Filipinas, Kazajstán. Mali, ¿no? Benín, sí. Myanmar. New Zealand, ¿no? Sri Lanka. Sí, Ruanda, Níger. Indonesia, sí. India, definitivamente. Japón. Pakistán. Bueno, ahí tenemos Asia. Vamos rápidamente a poner Europa. Europa. Belarus. Bulgaria. Jesús. Europa. Letonia. Nicaragua creo que no. Serbia. Suiza. Polonia. Malta. Este me faltó de Asia. Europa. Ucrania. Austria. No. Rumanía. Croacia, Irlanda, Alemania. Georgia. Ah, mira. Corea. Montenegro. Luxemburgo. Portugal. Dinamarca. Sweden. Islandia. Ahí vamos. España. Italia. Cabo Verde, Francia. Profe, creo que le faltó Finlandia. Me brinqué Finlandia. ¿Por dónde estaba? Aquí arribita. Por ahí va. Gracias. Ahí está. Perfecto. Sí. Gracias. Costa Rica. Israel. Israel, que es considerado Asia, ¿verdad? No. Creo que sí. Estoy muy seguro. Digamos que Turquía, así diplomáticamente lo metemos en Europa. Profe, United Kingdom. Gracias. United Kingdom. Creo que ya no va a aparecer más. Ok, bueno, entonces ahora podemos hacer con esto
una tablita dinámica, ¿verdad? Y también estoy haciendo de todo este rollo ahora para que quede claro el tratamiento de los datos. Ahora yo quiero calcular, aquí voy a quitar los blanks, para Asia y para Europa. De hecho, mejor lo voy a meter aquí arriba en el filtro. Primero voy a ver Europa, pongo los países en las filas y el comercio de mercadería. ¿Verdad? Entonces, aquí tendré Europa. Voy a copiar esto mismo y voy a seleccionar aquí Asia. Solo Asia. Y aquí vamos a calcular ahora el promedio. Vamos a valernos aquí de la formulita. Average. De todos esos datos. Entonces uno tiene 84% de promedio de mercaderías. Y que le apuestan va a ser más o menos aquí. En promedio. Apuestas, acepto ahora. Más, yo diría. Más. Un poquito menos. 76. Muy bien. Entonces. Y aquí ahora vamos a calcular la varianza. Voy a meter más columnas. La varianza primero. No, de hecho podríamos primero calcular de una vez podríamos calcular la diferencia cuadrática, ¿verdad? De cada una de las observaciones. Entonces voy a tomar menos el promedio. Y aquí vamos a brincarnos los pasos un poquito. De una vez lo elevo al cuadrado. ¿Okay? De una vez lo elevo al cuadrado. Esto lo hago para todos. Y lo mismo vamos a incluir aquí en este lado. $126. Y aquí vamos a calcular la diferencia, la varianza, digamos que nos habían dicho que es la suma de todas esas diferencias cuadráticas, sin incluir el del total, entre la cuenta de todos. Y esto tengo que ponerlo en paréntesis antes. Menos 1, ¿verdad? Entre n menos 1. Así está definida la varianza. Aquí sería 1529 y aquí sería un tantito más alto, ¿verdad? Pero aquí tenemos que tener cuidado porque aquí son menos observaciones. Entonces estos van hasta acá. Desviación estándar. Es la raíz de ¿verdad? Square root de O sea que cada uno de los países, en el caso de Asia, se desvía 68% del promedio de 76. Y en el caso de Europa, 39% de 84. ¿Cuál de los dos continentes es más variable, compañeros, compañeras? ¿Qué dicen? Asia. Asia, ¿verdad? Porque tiene esta desviación estándar, casi el doble de esta. Exacto. Ahora, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si supongamos que me daba una desviación estándar de 35, hipotéticamente? ¿Cuál hubiera sido más variable? Europa en este caso. Porque la desviación estándar es más alta. 39 es más grande que 35. Pero ¿qué te parecería si dijera aquí yo, sí, pero es que esperen un momento, porque este 39 es sobre un promedio de 84, o sea, estos son valores más grandes también.
Europa en promedio exporta e importa más que Asia. Entonces, digamos que no es tan justo comparar el 39 con el 35. ¿Hace sentido ese argumento? ¿Otra vez, profe? Ven que cuando, digamos, ahora me decían, si hubiera sido 35 la desviación estándar y no 68,33, si hubiera sido 35, Europa es más variable, ¿verdad? Tiene más desviación estándar. Pero entonces les decía, sí, pero eso es sin tomar en cuenta que Europa tiene valores más altos también, tiene un promedio más alto. ¿Verdad? Entonces no es justo comparar así directo este 39 con el 35. ¿Hace sentido ese argumento? Entonces, sí, hace para saber, sentido. Otra vez, perdón, ¿alguien me estaba haciendo una pregunta? que entonces, digamos, para saber exactamente si es variable o no, también hay que tomar en cuenta, hay que compararlo con el promedio que da. Exacto. Exactamente. Y para eso usamos este concepto que llamamos coeficiente de variación. Último concepto de medidas de variabilidad. Y es exactamente para hacer esto. En realidad lo que yo quisiera saber es cuánto es la desviación estándar con respecto al promedio. Entonces divido la desviación estándar entre el promedio. Y esos números, ahora estos números sí son comparables. ¿Verdad? Voy a tomar este hipotético que hablábamos aquí, 35. Entonces, cuando comparo este 0,457 con este 0,46, aquí diríamos, bueno, en realidad es por un poquito nada más que Europa es más variable que Asia. ¿Se entendió ese concepto? Sí. Entonces, lo que decimos siempre es, en términos absolutos, yo puedo comparar este con este. Eso es una comparación absoluta de la variabilidad. Pero normalmente es recomendable usar el coeficiente de variación, para poder compararlos en términos relativos. Esos dos grupos. Entonces, y con eso, si se fijan acá, termina estos conceptos de medidas de variabilidad. Entonces, es la forma de hacer comparable las desviaciones estándar entre diferentes grupos de datos referidos al mismo fenómeno. La desviación estándar entre X barra. Bueno, Entonces, sí, perdón, dime. entonces es mejor siempre sacar ese último, el coeficiente, para ya Sí, definir si es variable o no. sí, así es. Okay. Es la forma segura, digamos. Ok, ¿qué información da el rango intercuartil que no da la desviación estándar? ¿Vale la pena usar las dos siempre? ¿Qué opinan? Profe, sí vale la pena utilizarla también porque al intercuartil no le interesaban los valores extremos y si solo se usa el rango, podría haberse afectado porque el máximo y el mínimo tengan valores extremos. Exacto, exactamente. La desviación estándar, ojo, verá que la desviación estándar va a ser totalmente impactada por valores extremos, ¿verdad? Porque está, igual que el promedio, está considerando todas las observaciones. El rango intercuartil nos podría dar una noción un poco menos alterada por valores extremos de qué tanto es la variabilidad. Eso es lo que hablamos al puro inicio, ¿verdad? Cuando hablamos de los rangos. Y la segunda pregunta es ¿cómo podemos usar las medidas de variabilidad para identificar posibles valores extremos? Bueno, justamente el rango me da una muy buena sensación de si hay valores extremos. Aquí les decía, voy a irme aquí al Excel. En este caso, habíamos visto que el rango es 320.
Mientras que el rango intercuartil es ni siquiera una décima parte de ese rango. Entonces, de esa comparación de estas dos medidas nos da una buena noción de que en realidad aquí algo se debe estar volando, que llamamos, ¿verdad? Y es este dato de Hong Kong. Entonces, sí hay efectivamente un valor extremo que está aquí también, ¿verdad? En el gráfico. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, compañeros? Compañeras. Creo que está claro. Ok, perfecto. Bueno, la misma dinámica, entonces. Y de una vez les comento, esta primera parte del curso es donde me gasto todo el crédito de simpatía con ustedes. Después de eso ya se hace menos tedioso el tema de los datos. Y bueno, último comentario nada más sobre eso. De nuevo, el hecho de que ustedes podrían decir, ¿y por qué no me pone bases de datos tan bonitas como esta, verdad? Para que no sea tan doloroso eso. Bueno, de nuevo les comento porque normalmente cuando yo me siento en una oficina de cualquier cosa a trabajar, que es lo que les va a tocar a ustedes, normalmente los datos no son tan lindos como estos 200 datos que están aquí, sino que es una base de datos grande, incómoda, en la que tengo que trabajar con tablas dinámicas para sacarle sus subgrupos y las cosas que me interesan analizar. Entonces quería de una vez también cumplir ese objetivo, que ustedes tuvieran que enfrentarse con esa realidad, por más que sea un poco doloroso ahorita. Entonces, en buena hora que sea ahorita y no después. Entonces, bueno, ahí ya Mónica ahí nos estuvo preguntando sobre el ejercicio, ya está anunciado, entonces ahí está en el aula virtual. Vayan trabajándolo y aquí estoy a la orden de ustedes, igual que en las veces anteriores, hasta las 9. Entonces, por favor, adelante. Profe, el ejercicio es entregable hoy, ¿verdad? A las 9. No, igual que la vez pasada, lo estoy dejando Mañana. ahí por si acaso para mañana a las 9. Sí. Ok. Gracias. Gracias, profe. Bueno, suerte con eso. Listo, profe, gracias. Gracias, Gusto. profe. Chao. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Chao, profe. Gracias. Chao. Bueno, profe, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Profe, Sí. una preguntita rápido. Claro. En el tema de los rangos, ahí vi